Chan. Muy buenas camaradas y bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo a lo Confinamiento Style de Menudo Caramelito, vuestro canal favorito. Sí, qué caramelo. Como podéis ver en nuestro blog con B de buen horror, normalmente, no siempre, pero normalmente preferimos hacer críticas, reseñas, incluso reviews de obras concretas. No obstante, mientras ultimamos los detalles de otros proyectos, he preferido ponerme un poco más didáctico de la cuenta y he preparado este vídeo donde vamos a hablar de lo que define al cómic, así como su interrelación con otros medios de expresión. También veremos las diferencias entre cómic, TVO, novela gráfica o manga. Un spoiler, no las hay. Va a ser solo una aproximación porque tratar el tema con toda la profundidad que puede dar de sí requeriría de una serie incluso de documentales y de los recursos económicos que eso requiere. Mucho de lo que vamos a comentar es muy elemental o muy obvio, pero a veces o no reparamos en ello, o no lo analizamos, o no reflexionamos sobre todas sus implicaciones. Por lo que espero que encontréis esto interesante. Y si hay algo que queráis aportar o algo que corregir, no dudéis en escribirnos abajo en la sección de comentarios. Vamos a empezar diciendo que el cómic es un medio de expresión basado en secuencias de imágenes con continuidad entre sí, distribuidas en una superficie y en general con acompañamiento de texto. Repito, secuencia de imágenes con continuidad narrativa distribuidas en una superficie y normalmente, no siempre, pero normalmente, con acompañamiento de texto. Antaño, esa superficie sobre la que se distribuyen las imágenes de un cómic siempre ha sido física, como una o varias páginas impresas. Pero en la actualidad también puede ser virtual, como un archivo PDF, CBR, CBZ, un espacio web, etc. Insisto en lo de secuencias de imágenes porque se debate si una única imagen, una única viñeta, puede considerarse cómic. Lo normal es que sí, siempre y cuando pueda relacionarse con el medio, bien por su forma o bien por su contexto. Un ejemplo de contexto sería su publicación en una sección en un espacio habitualmente destinado a otros cómics. Una cuestión de forma sería el uso de globos de diálogo o de pensamiento, lo que tradicionalmente denominamos bocadillos. Otros elementos del cómic son las cartelas o recuadros de texto, las viñetas flotantes, que son las separadas por calles, las viñetas a sangre, donde no hay calles ni márgenes. Todas estas formas del cómic se empezaron a concretar en las tiras de prensa de finales del siglo XIX y principios del XX. Previo a esto tuvimos varios precursores a lo largo de la historia: la escritura jeroglífica y otros pictogramas parecidos, los códices de la América precolombina, las Biblia Pauperum del medievo, los vitrales de las iglesias, el tapiz de Bayeux del siglo XI, las cántigas de Santa María de Alfonso X el Sabio, determinadas obras de Francisco de Goya y por supuesto de Rodolphe Toffer, etc, etc, etc. También hubo influencias de la literatura de folletín y de la literatura pulp, que consistían en distintos tipos de revistas de relatos, pero eso es algo que abordaremos mejor en futuros vídeos. La cuestión es que en los Estados Unidos esas tiras cómicas que decíamos antes evolucionaron pronto a los comic books, que más que books eran y son cuadernos grapados. En otros lugares del mundo también derivaron a otros formatos como las revistas de historietas o los cuadernillos de historietas o los álbumes europeos. A mí me sale más álbumes, pero supuestamente se dice álbumes. Supuestamente no se dice así, y punto. Con estas publicaciones de una evidente mayor extensión que una tira, se añadieron nuevos recursos al cómic, como la splash page o la viñeta página completa, o la doble splash page. El cómic como medio de expresión comparte ciertos elementos comunes con el cine, como demuestra el hecho de que el guión gráfico de una película o storyboard sea un cómic literal, o casi. Tanto el cine como el cómic se basan en secuencias de imágenes, de nuevo, secuencias de imágenes que evocan la ilusión del movimiento. La diferencia está en que el celuloide consigue esa ilusión proyectando, reproduciendo sus imágenes en una misma zona acotada, aprovechando la llamada persistencia de la visión. Antiguamente se hablaba de la persistencia de la visión como persistencia retiniana, porque se pensaba que era un fenómeno que tenía que ver con la retina del ojo. Pero a día de hoy ya sabemos que no tiene tanto que ver con la mecánica del globo ocular, y sí con la manera en la que nuestro cerebro recoge y procesa la información que recibe de dicho órgano. Y con esto llegamos al concepto de tiempo diegético.
que lo podemos definir muy a lo vasto como el tiempo que transcurre dentro de la ficción. Por supuesto, el tiempo diegético de una película no tiene por qué corresponderse a su duración real. No siempre, pero lo habitual es que haya cortes o elipsis y que una historia que abarca varios días, semanas, meses, años, siglos, pueda existir sin problemas dentro de 1 hora, 2 horas, 3 horas, media horita, 20 minutos, lo que sea de metraje. Pero aún así es innegable que el tiempo diegético se construye a partir del tiempo real, porque la propia película abarca y se despliega, por así decir, en un lapso de tiempo. Como el que viene aquí abajo en el vídeo de YouTube, que te indica cuánto dura el vídeo y en qué punto estamos del vídeo, ¿no? Y por ende, el ritmo narrativo tiene que ver con la manera de contar la historia a través de ese tiempo, y con los elementos que excitan nuestro interés y con cómo van apareciendo rítmicamente de nuevo a lo largo de ese tiempo. A diferencia del cine, obviamente, en un cómic, las imágenes no se despliegan en el tiempo, sino que se despliegan en un espacio, en esas superficies de las que hablábamos, y el tiempo real es el que cada persona tarda en leérselo. Por ende, en el cómic, tanto el tiempo diegético como el ritmo dependen en exclusiva de recursos visuales. Y la importancia de la elipsis es mayor. Hay elipsis no solo entre escena y escena, sino entre viñeta y viñeta, lo que nos hace reflexionar sobre cómo nuestro cerebro reconstruye los huecos entre viñeta y viñeta para crear una narración fluida. O sobre qué momentos clave podemos o debemos incluso retratar en dichas viñetas para favorecer dicha fluidez y que transmitan las emociones o la información que queremos. Por ejemplo, como nos enseñó Jack Kirby, si vas a representar un golpe en una pelea, lo mejor suele ser mostrar las consecuencias del impacto, que no el momento del impacto en sí. Es una cuestión de energía, de acción-reacción. En un sentido contrario, podemos ver qué ritmo y qué tiempo diegético nos transmite esta página de Predicador, de Garth Ennis y Steve Dillon. Y me fastidia mucho utilizar a Jim Lee como ejemplo positivo de algo, pero podemos ver mucho en esta comparativa entre el origen de Batman de 1940 y la versión que hizo Lee en el 2002. Que no transmiten lo mismo pese a que uno imita al otro. En el remake tenemos menos viñetas por página y estas cambian de tamaño y de disposición apoyadas por unas composiciones de imágenes más dinámicas y que también varían más entre sí, desde el primerísimo primer plano de la segunda al contrapicado de la penúltima. Todo eso y la distribución de los textos, el uso del color, etc., ayuda a darle más ritmo visual al conjunto y a que entre con más facilidad por el ojo, aunque en represalia pierde parte de la información del original. También cabe señalar que ni las imágenes de un cómic tienen por qué ser dibujos, ni las imágenes de todo el cine tienen por qué venir de la fotografía. Y que tanto el cine como el cómic, como imágenes que son, responden a las mismas normas de composición, encuadre, perspectiva, color, etc., que aplican a las artes visuales en general, la pintura, la escultura, el teatro. A lo largo de la historia, al cómic se le ha infravalorado y ha sido víctima de campañas activas de desprestigio, como la que desembocó en la censura del código de cómics a partir de los años 50. En tiempos más recientes, gran parte de la consideración negativa que puede existir deviene de determinados comportamientos, tanto de algunas empresas como de algunos lectores y lectoras. Alguien ha mezclado el asombroso Spider-Man con el espectacular Spider-Man de Peter Parker. No se puede consentir. Parte de ello está recogido en el Manifiesto del Viejo Bastardo, que por desgracia ahora mismo está más de actualidad que cuando se redactó en el año 2000. En este texto, el guionista de cómics Warren Ellis hace un llamamiento a cambiar la industria del cómic, entre frases como «deja de quejarte por lo que te estoy diciendo, el tiempo suficiente como para escuchar lo que te estoy diciendo». El británico señala, por ejemplo, la importancia que se le da a las marcas y a los sellos como Marvel o DC, o a los personajes por encima de a los propios autores y artistas que les dan vida, en un mecanismo que promueven las editoriales y que los aficionados tragan. También protesta por la preponderancia abusiva de los superhéroes sobre otros personajes y otros tipos de historietas, como si cada librería del planeta tuviera el 90% de sus estantes repletos de novelas de enfermeras. Y lo que propone es aplicar la energía desmesurada, el impacto visual, la estética y el fetichismo de los superhéroes a otro tipo de historias. En general, arremete contra el fan que consume cualquier porquería de escasa o nula calidad por fidelidad a esas marcas o a esos personajes o por un factor nostalgia malentendido. Y pone en evidencia las dinámicas editoriales y empresariales que solo atraen a este tipo de sujetos y que ahuyentan a un público más general, más maduro y más masivo. Por fortuna hay infinitud
de buenas obras que demuestran que no es un problema del medio en sí, sino de las circunstancias, de las personas y del mercado que lo envuelven. Otro lastre con el que tenemos que lidiar es el de carecer de una designación realmente apropiada, al menos en nuestro idioma. Un cómic no tiene por qué ser cómico. Historieta, monito u otros por el estilo tienen una connotación menospreciativa, y TVO deriva de la revista TVO, lo que es equivalente a decirle Danones a todos los yogures. Y para más Henry hay quien cataloga el cómic como un género o como un estilo literario. Para empezar, ya de por sí, lo que es un género o un estilo se presta a definiciones difusas o reduccionistas. Por ejemplo, se suele tratar al western como un género propio, pero cualquier western, ya sea en peli, libro, TVO, puede ser dramático o cómico o fantástico. Y aparte, insisto, colocar el cómic o el TVO o la historieta, como le queramos llamar, bajo el ala de la literatura, es un error garrafal. Es cierto que el cómic hace uso de la escritura, pero dentro de una combinación de elementos donde lo dibujado tiene tanto o más peso que lo escrito, de una manera parecida a como el sonido de una película se relaciona con sus imágenes, pero nadie diría que el cine es un tipo de música. Sin mencionar que en la época del cine mudo, en lugar de diálogos sonoros, teníamos intertítulos, equivalentes a los bocadillos y a las cartelas de un cómic, sin ser cómic. Y por supuesto el cine tiene mucho que ver con el teatro, y ambos comparten muchos requerimientos técnicos y actorales. Y todo lo que hemos comentado sobre el tiempo diegético y el ritmo, la elipsis en el cine, se aplica de igual manera a una representación escénica, y casi nadie diría que el cine es un género teatral. De hecho, quédense con esta lista que verán ahora en pantalla. La literatura es la sexta de las bellas artes, al cine se le considera el proverbial séptimo arte, y el cómic es distinguido como el noveno arte. La gastronomía, la perfumería o los videojuegos y otros que quedan fuera del listado constan como artes menores que a buen seguro, como el cómic, también merecen una mayor reivindicación. Toda esta diferenciación de artes no contradice el que haya una fuerte interrelación entre todos los medios de expresión habidos y por haber. De hecho, gran parte de lo que hemos comentado hasta ahora refleja cómo se hermanan o cómo derivan unos de otros. Y por supuesto, existen obras mixtas, o simplemente de calado ambiguo, como los motion comics, que son básicamente cómics ya publicados en papel, pero que te venden en DVD, con un poquito de animación muy rudimentaria y con diálogos en voz. También hubo precedentes en los años 60 para televisión, pero eso es otra historia. Cuando se efectuó una lucha a muerte en el escondite de Carro. Por la justicia. ¡Deténganlo, tontos! Pero, insisto, el noveno arte no está dentro de la literatura. Tiene la suficiente definición y la suficiente autonomía como para distinguirse de esta. Son dos medios de expresión distintos e igual de válidos. Y resulta curioso que mientras se pretende difuminar lo que es el cómic en sí, también se crean fronteras artificiales dentro de él, como las que se han erigido en torno al concepto de novela gráfica y al manga. Pues bien, a día de hoy la etiqueta de novela gráfica se aplica sobre todo a obras publicadas en formato libro, aunque en los años 40 y hasta los 70 aparecía sobre lo que más bien eran álbumes y cuadernos. Como término es tan inapropiado o tan ambiguo como cómic, TVO o historieta, novela gráfica. Nuevamente entramos en la equiparación con la literatura. El problema radica en el esnobismo de utilizarlo como etiqueta para darle a unas determinadas obras una categoría superior a la de un TVO o un cómic normal, cuando, reitero, son la misma cosa, las mismas formas, el mismo medio de expresión. Viñetas, bocadillos. De nuevo entran en juego los viejos prejuicios. Decir esto no es cómic, es más serio, es novela gráfica, es como decir esto no es agua, es más sofisticado, es H2O. Pues por ejemplo, y es un ejemplo entre miles, Calvin y Hobbes es una tira de prensa y no necesita ser otra cosa para ser una obra maestra del cómic. Y si le tienes que llamar novela gráfica a los recopilatorios para poder leerlos, a lo mejor tienes que reevaluar unas cuantas cosas. Sobre el manga, voy a ser muy claro también. No es más, tampoco menos, coño, lo estoy poniendo al revés. No es más, aunque tampoco menos, que cómic japonés, o TVO japonés, o historieta japonesa, o incluso novela gráfica japonesa. De hecho,
por influencia reconocida del mismísimo Osamu Tezuka, el llamado padre del manga, la generalidad del manga y del anime es muy deudora de la factoría Disney, como evidencian esos ojazos y esas cabezas grandes. A algunas personas quizás les sorprenda, pero Disney, además de animación, también produce cómics de sus personajes y tienen su importancia dentro de la historia del medio. Por supuesto, existen obvias diferencias culturales y estilísticas entre un manga y un cómic más occidental, pero como también las hay entre un cómic de superhéroes yankee y un TVO español clásico de la escuela bruguera. Creo que casi nadie diría, no, los álbumes franco-belgas de línea clara como Asterix o Lucky Luke no son cómic, son bande dessinée. Y todo esto sin hablar de los manhwa de China y Taiwán, ni de los mangak de Hong Kong, ni de los manhua de Corea del Sur, o de cómo todas las fronteras están cada vez más difuminadas por las influencias recíprocas, hasta llegar al Amerimanga o al Euromanga. Y de hecho, el cómic de superhéroes en general, y autores como Frank Miller o Chris Claremont en particular, llevan teniendo inspiraciones orientales desde mucho antes de que el manga se pusiera de moda entre el público estadounidense, o el de aquí. Por todo esto, cuando alguien se lía a pedir un salón del manga en una localidad donde ya existe un salón del cómic, me dan ganas de decirle, vete agachando, que ahora voy. Y con esta bonita reflexión doy por concluida esta entrega de Menudo Caramelito. Si os ha gustado, haréis bien en suscribiros y en darle a la campanita, porque pronto, muy pronto, explicaremos qué es un superhéroe y qué no es. Y puede que la respuesta os sorprenda. Muchas gracias, quiéranse mucho y hasta la próxima. Chan.